Bienvenidos una vez más a un video de Millennials TV, donde las noticias son dichas de otra manera. Y como ya les había contado en este canal, también trataremos temas sociológicos, antropológicos. Y en esta ocasión vamos a hablar sobre las culturas élite y las populares. Primero que todo tenemos que entender qué es la cultura, y la vamos a entender desde lo planteado por William Raymond. Ya la cultura él la entiende como un conjunto de significados comunes que le damos un sentido conforme a la acción colectiva de todos, pero también como una suma de significados individuales que toman sentido después de la experiencia de cada individuo. Así pues, la cultura no es algo que se prescribe o que se puede imponer ante los demás. Es una serie de experiencias que se van dando con el día a día y se van construyendo de manera colectiva e individual. Muchos estudiosos, ya sean filósofos, sociólogos o antropólogos, han dicho que la cultura también puede ser un poder y un discurso político hegemónico. Así pues, Karl Marx plantea que la cultura es una construcción de los procesos económicos conformes a cada pueblo. Sin embargo, William Raymond critica esta teoría marxista y es allí donde entra nuestro análisis. ¿La cultura es algo ordinario o la cultura viene de una élite y se impone ante las masas? No creo que la gente corriente se parezca de hecho a la descripción habitual que se hace de las masas, ni que sus gustos y costumbres sean bajos y triviales. Lo diré de otro modo. En realidad, no existen las masas, sino únicamente formas de ver a las personas como masas. Es allí donde interpreto que desde la cultura burguesa se comenzó a deslegitimar y a ver como menos aquellas culturas populares, desmeritando sus prácticas, sus tradiciones y diciendo que eso no era cultura. Aunque a través de la historia se ha impuesto la idea de una cultura élite y de quien consume ciertas prácticas es más culto que otro, hay que comenzar a erradicar ese estigma. En el texto de Lawrence Rosenberg, Entre hegemonía y consenso, se explica la función de la política en la era de la modernidad y cómo utiliza la cultura como un instrumento de discurso que puede ayudar a crear una ideología. La política funcionaría tratando de persuadir a la gente de que el mundo es de cierta forma y que las cosas necesitan ser hechas de una determinada manera. En un consenso ideológico, la gente comparte un común universo de significados, experiencias y valores. Una forma común de percibir y evaluar el mundo. Partiendo de estas teorías vamos a tomar el cine como un instrumento cultural que ayuda a la elaboración de una realidad. Grandes cadenas de producción como lo fue Hollywood comenzaron a plasmar cierta ideología en sus películas. Como dice Walter Benjamin, el cine ayuda a crear esa ilusión de realidad, a que los espectadores no solo se introduzcan en la historia estando en las salas de cine, sino que al salir de la función sigan inmersos en ese mundo, en esa realidad creada. De ahí que el cine se puede entender como un instrumento de discurso político y cultural en el que ciertas ideologías y conceptos sobre la vida cotidiana de las personas se impone y se crea. Mi papá, estuvo muy buena esa película. ¿Sí vio cómo el man llegó al éxito? Fue chévere esa película. Pues sí, mijo, muy buena esa película, pero aprenda del protagonista. ¿Sí vio cómo llegó? Así es que toca. Pero no siempre así es en la vida real, papá. Eso pues es una película ficticia. ¿Cuál ficticio? Eso no es ficticio. Si usted lo hace así, seguro llega al éxito. Aprenda de las películas que varias enseñanzas nos dejan. Míreme a mí, míreme, desde chiquito haciendo lo que las películas me dicen. Y mire dónde estoy. En el artículo de Max Horkheimer y Theodor Adorno, ellos describen que la cultura es promotora de la ideología. Cuanto menos tiene la industria cultural que prometer, cuanto menos es capaz de mostrar la vida como llena de sentido, tanto más vacía se vuelve necesariamente la ideología que ella difunde. Pero la ideología, llevada así a la vaguedad y a la falta de compromiso, no se hace por ello más transparente, ni tampoco más débil. Precisamente su vaguedad, su aversión casi científica a comprometerse con algo que no pueda ser verificado, sirve eficazmente de instrumento de dominio. Pienso que Hollywood utiliza el cine netamente de manera política. Desde chiquitos vamos cada 8 días, cada 15 días con nuestra familia a ver una película de cine. Y desde chiquitos se está creando un imaginario de lo que debe ser la vida cotidiana y la realidad. Haciendo un pequeño paréntesis, vamos a hablar de las teorías de Hobsbawm. Los procesos de industrialización y de capitalismo dieron como resultado, claro está, sin quererlo, la individualización del sujeto, es decir, la pérdida de vínculos sociales por los intereses individuales. Las familias tradicionales comienzan a desajustarse, la sexualidad comienza a darse por fuera del matrimonio y las creencias religiosas ya no tienen el poder de control sobre los sujetos. Las personas ya no le creen a la iglesia y comienzan a tener su propio camino espiritual lejos de la religión.
La revolución cultural del fines del siglo XX debe, pues, entenderse como el triunfo del individuo sobre la sociedad, o mejor, como la ruptura de los hilos que hasta entonces habían imbricado a los individuos en el tejido social. Es allí donde la cultura actual trata de mantener esta nueva cultura que se dio de manera natural, mediante diferentes prácticas económicas y políticas como la globalización. Y de ahí la idea de promover la homogeneidad sobre el multiculturalismo, pues reconocer la diversidad cultural de cada pueblo es un riesgo para el capitalismo. Y retomando nuestro ejemplo del cine, vamos a enfocarnos en el cine criollo. Películas como La estrategia del caracol, como El abrazo de la serpiente, como La sombra y la tierra, como El color de las montañas, y un sinnúmero de películas colombianas que muestran las problemáticas sociales que vive nuestro país. Yo los conozco, ¿cierto? Yo no me voy a mover de aquí. Pa, ¿y mi balón qué? Que a nadie se le ocurra meterse a ese potrero. Pero póngale poca luz, se puede poca luz. En 1972 salió la película Chircales, en donde se habla de la relación de trabajo del proletariado, del asalariado con el arrendatario y con el dueño de las tierras. Una película que denuncia la producción del ladrillo en las tierras de Bogotá, donde una familia con 12 hijos solo ganaba 150 pesos a la semana, mientras que un solo ladrillo se vendía por 400 pesos. Voy a leer una cita de la película. El obrero es un hombre reducido al nivel más primario de sobrevivencia física, que no tiene acceso a ningún nivel espiritual como individuo. Y es lo que buscan las clases burguesas, utilizar a los demás como objetos, no reconocerlos como personas. Ya veniéndonos un poco a la actualidad, La tierra y la sombra es un claro ejemplo de crítica frente a este movimiento capitalista de los burgueses, y cómo las máquinas y todo este auge capitalista deja en desempleo a miles de campesinos del Valle del Cauca. En una entrevista que se le hizo a César Augusto Acevedo, director de la película, él dice: me interesaba hacer una historia de vida, de amor y desarraigo, junto a un sentimiento de conexión con la tierra. Por otro lado, la gran película colombiana de los últimos días, por su nominación al Oscar y por sus múltiples premios ganados, es El abrazo de la serpiente, un discurso antropológico sobre los indígenas. Ciro Guerra expresó en una entrevista para la revista Semana: siento que en Colombia ese diálogo con las comunidades ha estado como cerrado al círculo de los antropólogos y de los científicos, pero lo interesante del cine es que tiene esa capacidad de llegarle a más gente, de a través de las historias llegarle a un público más amplio y poner unos temas sobre la mesa. Por eso este cine de autor tiene que seguir adelante. Nos encontramos con Alejandro, estudiante de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia. Él nos va a contar un poco sobre la opinión de él sobre el cine como un discurso cultural, hegemonizante o no. Bueno, pues un discurso cultural parte realmente, y si es hegemonizante como tú mencionas, parte realmente de un discurso político. Así que como toda realidad humana, el cine y cualquier arte adquieren también un carácter político en la medida en que toman una posición con respecto al entorno. Así que indudablemente el cine no puede estar exento de esta característica del humano, y en ese orden de ideas puede o no contribuir, dependiendo de su posición política, de su criterio de opinión, a lo que tú llamas hegemónico. Es el que surge, digamos, del centro social, del conflicto, de la academia, de cualquier ámbito. Y es donde se desarrollan nuevas ideas en busca de un progreso, en busca de un mejoramiento a nivel económico, social o político. Así que justamente es el criterio individual, el particular, el que da origen a un cine independiente, a una obra independiente, la que tiene mucho más que decir con respecto a un discurso que sea global, ¿no? Para poder ejercer una política hegemónica, necesita como instrumento la cultura y el lenguaje. Es decir, que las élites y las clases altas tratan de utilizar la cultura popular como un mecanismo para cambiar esa misma cultura popular. Lo popular es donde la imaginación social es definida y cambiada, donde la gente construye sus identidades personales
identificaciones, prioridades y posibilidades, donde la gente forma y formula las agendas morales y políticas para ellos mismos. Y de ahí que ahora las élites no quieran imponer, sino más bien transformar desde adentro. Como dice Vargas Llosa, ahora la cultura es un show mediático, de cómo te veas, pues así te tratarán. ¿Cierto, producción? Es que ahora a uno le toca así verse elegante, ¿no? Y de ahí la importancia de que nos eduquemos. Pero como dice William Raymond, no una educación para ser una mano de obra cualificada, sino esa educación con el objetivo de formar ciudadanos con una conciencia crítica. Bueno, un discurso independiente, recuerdo de Tica Chocó, de Inestrosa. Es una película que reflexiona a partir de una situación social muy particular, de el olvido político y económico en el que está inmerso el Chocó, y a partir del cual se desprenden unas consecuencias sociales particulares, las relaciones entre hombres y mujeres, las relaciones económicas al interior del pueblo donde se desarrolla la historia, y la complejidad de lo que es una vida alejado de lo que debería ser una sociedad un poco más equilibrada. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo amanecieron? Bien. Yo quiero tumbar 40 palmas, sacarme un castellano y medio. ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño crees que sea? Muy grande. ¿Y la verde? Chocó es una película que muestra esa realidad afrodescendiente de Colombia, al igual que lo hace la película Playa de C, donde se puede observar la vida cotidiana de aquellos afrodescendientes que llegan desplazados por la violencia a la ciudad de Bogotá, porque el cine debe ser eso, una muestra cultural de lo que somos como sociedad, una muestra crítica de nuestros conflictos sociales. La tarea de un escritor consiste en ocuparse de los significados individuales y hacerlos comunes. Es decir, mostrarle a todo el mundo lo que somos y hacer entender a unos cuantos la importancia de no crear una realidad, sino de mostrar la realidad tal cual es. Eso fue todo por este video antropológico, un poco de análisis social. Recuerden que pueden comentar todas sus opiniones acerca del tema allá abajito en los comentarios. Recuerden suscribirse a este canal que es Millennius TV, las noticias dichas de otra manera.